Ok, bien hermanos, vamos a orar y comenzamos con este estudio. Vamos a orar. Señor, te pido que me ayudes en esta tarde. Queremos estudiar, Señor, especialmente lo que pasó al Señor Jesucristo en estos 6 juicios. Después de la cena del Señor, después de la cena con sus discípulos y de pasar el tiempo en Getsemaní, es arrestado. Cuando es arrestado pasan varias cosas. Y eso es lo que queremos estudiar en esta tarde, Señor. Ayúdanos a tener un buen tiempo de plática, de lectura y danos gracias, por favor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Ok, primero déjenme enseñarles, existe un libro, ¿verdad? Esto es un software bíblico, pero existe un libro que se llama Armonía de los Evangelios. Ha habido diferentes hermanos. Cuando usted lee los evangelios, cada evangelio pone en orden, pone en cierto orden lo que pasó con el Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar nosotros lo que pasó después de la cena con sus discípulos y después de orar en el huerto de Getsemaní. Cuando es arrestado, nosotros vamos a estudiar en esta tarde los 6 juicios que el Señor Jesucristo padeció. Nada más, hermanos, que cuando uno va a la Biblia, ¿verdad? Los hermanos, los evangelistas, escribieron los sucesos siguiendo su propio orden. Entonces, hay un libro, ¿verdad? Que es un color rosita, no sé, creo que lo tenemos aquí, que se llama Armonía de los Evangelios. Y una armonía, hermanos, lo que hace es tratar de poner la misma escena en paralelo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Eso es lo que hace una armonía de los Evangelios. Tratar de poner el mismo evento. Entonces, le digo porque, por ejemplo, aquí está, cuando es examinado por el sumo sacerdote, nada más aparece en el Evangelio de Juan, ¿ok? Y entonces una armonía nos sirve para eso, y también nos ayuda a comparar palabras y todo eso. Entonces, si se necesita, la voy a usar, ¿ok? Para que comparemos el relato bíblico, ¿ok? Si se necesita, la voy a usar, pero esto es lo que queremos hacer. Entonces, ok, hermanos, voy a poner mi diapositiva y ahí va a haber cositas para rellenar. Entonces, déjenme comenzar. El bosquejo que tenemos de los 6 juicios, hermanos, viene de la clase de vida de Cristo impartida por el Dr. Ken Casillas en el 2007. Hermanos, Jesús es presentado en 6 juicios después de la última cena con sus discípulos. Y el cargo por el cual, hermanos, lo crucificaron, y quiero que note esto, porque algo que vamos a ver, el cargo por el que crucifican al Señor Jesucristo es ser hijo de Dios. Ese es el cargo legal por el cual lo crucificaron. Y quiero que note eso, hermanos. Quiero que note eso. Ahora, vamos a ver un poquito del antecedente. Quiero enseñarle mapas y todo eso. Y vamos a ver. Vamos a la Biblia, por favor. Acompáñenme a su Biblia en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26. Si quieren su Biblia, Mateo capítulo 26. Hermano, ¿tiene una hojita, hermana Sonia? No, ¿verdad? ¿Ya? Bien. Ok. Lo que quiero que noten en Mateo capítulo 26, si su Biblia tiene subtítulos, este es un capítulo de los más largos. ¿Cuántos versículos tiene Mateo capítulo 26? Tiene 75 versículos, hermanos. Este es un capítulo largo en el Evangelio. Entonces, comenzando el versículo 36, si su Biblia tiene título, dice Jesús ora en Getsemaní. Ok, después de la cena con los discípulos, hermanos, quiero que vea este mapita. El Señor sale, este es el templo de Jerusalén. Quiero que vean, ahorita tengo mejores fotos, ¿ok? Este es el templo de Jerusalén. Y el Señor se va allá atrás al Monte de los Olivos. ¿Por qué cree que se le llama Monte de los Olivos? Exactamente, porque había muchos árboles de olivos. Entonces, actualmente
construyeron una iglesia o dos iglesias ahí, y este es el lugar en Israel, el Monte de los Olivos, y como usted ve, sí es un monte, ¿ok? Esta es la foto actual en Israel del Monte de los Olivos, y aquí hay una iglesia, nada más que no me acuerdo ahorita cómo se llama esta iglesia, ¿ok? Este es el monte. Si fuéramos en un tour a Israel, este es el lugar donde iríamos, y este es el lugar donde creen que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ora. Ahora, hermanos, esto es lo que está pasando. Sale con sus discípulos de donde creemos que estaba el Señor Jesús al Monte de los Olivos. Es un trayecto muy corto. Sabemos que aquí toma a 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, y va a orar aquí en el Getsemaní. Aquí es donde el Señor Jesucristo ora, ¿verdad?, sobre esa frase polémica del Señor: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, ¿verdad?, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿verdad? Y bueno, aquí en este lugar, hermanos, es cuando viene Judas con los soldados para arrestar a Jesús. Y creemos, hermanos, que esto está comenzando. No hay una hora, la Biblia no dice una hora específica, pero creemos que esto está pasando más o menos a la medianoche, ¿ok? Y entonces, ahí en el versículo 47, vamos a comenzar con Mateo, y ahorita vamos a desplazar. Mira, ahí en Mateo dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Jesús le dijo: amigo, ¿qué eres? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los extendiendo manos sacó su espada, e yendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó. Ok, ahora, vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Quiero nada más que vean por qué es la historia. Vamos al Evangelio de Marcos. Capítulo 14. Exactamente. Gracias, hermano Ortega. Mismo evento, hermanos, mismo evento. Ahora, miren cómo Marcos lo narra. Y aquí hay un detalle interesante. Marcos dice: luego, hablando él aún, vino Judas, Marcos 14:43, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Pero entonces ellos echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Mismo evento, ¿verdad? Mismo evento. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 47. Lucas 22, versículo 47. Dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Ok? Ahora, vamos, hermanos, a último Juan. Juan 10. Eso, hermano. Ahora, hermanos, pausa.
pausa tantito. En lo que acabamos de leer, en los versículos que acabamos de leer, ¿alguno nos dio una indicación de más o menos a qué horas era? No, ¿verdad? Nadie nos está dando una indicación. Y el único que parece que nos da una pista, adivine quién es. Juan, mire aquí. Dice Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Es el único evangelio que nos dice que fueron con linternas y antorchas. Ahora, hermano, ¿qué tipo de linterna se utilizaba en aquel tiempo? No era la de velador o regador, era de aceite, exactamente. ¿Okay? Entonces, este es el único evangelio que nos da una pista de que esto está pasando en la noche. ¿Okay? Esto está pasando en la noche. Ahora, esto también nos dice lo importante de que Judas le dé una señal, porque hermanos, en la noche, donde no hay alumbrado público, en un lugar donde hay un montón de árboles, ¿cómo va a identificar a Jesús? Imagínense que Pedro dice, yo soy Jesús, o luego Jacobo dice, yo soy Jesús, porque imagínense que los soldados llegan y, ¿quién de ustedes es Jesús? Y de pronto, yo, Juan, porque los soldados, y entonces viene Judas, ¿se acuerdan? Esta es la señal al que yo le dije, ese es, ¿ok? Ese es. Entonces, este Juan es el único evangelio que nos da una pista sobre la hora, ¿verdad?, de que está pasando esto. Y bueno, comienza más detalles. Entonces, este es el trasfondo, hermanos. Ahora sí, vamos a comenzar. Y aquí quiero enseñarles este mapita. Vamos a regresar a este mapita. Este es un mapita un poquito más sofisticado. ¿Ok? El Señor Jesucristo lo agarran aquí en el jardín del Getsemaní. Esto que se ve aquí, hermanos, es el templo. Todo esto, hermanos, era la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Todo esto era la ciudad de Jerusalén. Aquí, hermanos, estaba el palacio de Herodes y había también algunas oficinas de gobierno. ¿Ok? Pero si se da cuenta, esta es una ciudad, está cubierta por toda la muralla. ¿Ok? Esto es todo, de nuevo, toda la muralla. Y aquí, hermanos, vamos a tratar de visualizar por dónde van a traer al Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a este mapita varias veces. Ok, entonces, ahora sí, hermanos, comenzamos ahí para rellenar en sus hojitas el primer juicio. El primer juicio. El primer juicio es, adivine con quién, con Anás. Y es registrado solo en Juan, capítulo 18. Vamos ahí a Juan. Yo cerré mi Biblia, perdónenme. Espero que ustedes estén. Juan, capítulo 18. Del 12 al 24. ¿Ok? Ok. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Sí. Ok, vamos a leerlo, voy a leerlo y vamos a ir analizando. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy.
Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Aquí viene, hermanos. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Ahora, hermanos, noten aquí. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo. A ver, hermanos, ¿quién era el sacerdote, Anás o Caifás? Porque dice que Anás es el sumo sacerdote. Y Anás le manda a Caifás, sumo sacerdote. ¿Qué no se supone que hay un solo sumo sacerdote? ¿Pero qué no era el que ya le tocaba el año era Caifás? Ahí vamos, ahí vamos. Esa debe ser una buena pregunta, ¿ok? Entonces, vamos. Ok, entonces, nota aquí, registrado solo en Juan, sugiere, hermanos, que Anás controlaba el sistema religioso. Ahora, ¿por qué, hermanos? Nótese lo que Lucas nos indica en cuanto a Anás y Caifás. Voy a ir a estos versículos. Miren lo que dice Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en él. Ah, caray. Ese es un versículo que nos... ¿Cómo que siendo sumos sacerdotes? No. La Biblia dice que solamente puede haber ¿qué? Un sumo sacerdote. O sea, ¿cómo que hay dos sumos sacerdotes aquí? Bueno, y luego, hermanos, después que pasa la muerte, la sepultura y la resurrección, en Hechos, mire otra vez aquí encontramos, Hechos 4:6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos eran de la familia de los sumos Sacerdotes. Bueno, aquí están Anás y Caifás, pero aumenta otros dos. Eso es nepotismo, pastor. Entonces, aquí tenemos la primera cosa. Dice Juan que está yendo con Anás. ¿Pero por qué está yendo con Anás? Bueno, hermanos, y esta es la cosa por la que estudiamos, ¿verdad? ¿Por qué se registra que hay dos sumos sacerdotes? Bueno, parece ser, hermanos, y el hermano Ortega no está tan malo, que Anás, a pesar de que gobernó en un periodo, según un historiador, el sumo Anás fue sacerdote entre el año 6 y el año 15 de Cristo, después de Cristo. O sea, cuando Cristo tenía entre 6 y 15 años, si Cristo nació en el año 0. ¿Ok? Después de Anás, le siguió Eleazar del 16 al 17. Y después Caifás del año 18 al 36. Y después le siguieron otros. Pero adivine quién siempre tenía influencia sobre los sumos sacerdotes en turno. Caifás. Anás. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, lo que sabemos es que Caifás era el sumo sacerdote en turno cuando Cristo. Pero Anás había tenido tanta influencia, ¿verdad?, que se le considera, ¿verdad?, un sumo sacerdote. Y en todas las menciones, él va a salir, hermanos, como de nuevo, como si tuviera en turno. Ahora, esta es la razón, hermanos, porque para nosotros eso es muy raro, una contradicción de la Biblia. Pero un lector de ese tiempo, leyendo los evangelios, sabría inmediatamente, pues sí, ¿verdad? Pues sí. O sea, el sacerdote en turno era Caifás, pero Anás era el que movía las aguas. Y por eso está yendo ¿con quién? Con Anás. ¿Ok? Ahora, mire aquí. Esta es una foto de los sumos sacerdotes, ¿verdad? No sé si estaban así feos o no feos, pero así era, ¿verdad? Una foto.
Ok, ahora hermanos, aquí es introducido por la primera negación. Juan es el único que dice que nos narra la negación de Pedro, ¿verdad? Y hay un contraste con la estabilidad de Jesús. Jesús está contestando muy calmadamente, a ver, ¿qué? Y el Señor Jesús le dice, mira, yo no he enseñado nada en oculto, yo he enseñado siempre en la sinagoga, yo siempre he enseñado en lugares públicos, yo no ando así enseñando aquí y haciendo campañas, ni así, no, ¿para qué me pregúntale a los que me han escuchado? Ahora, no tenía el propósito de acusar, sino, y eso es para rellenar en su hojita, encontrar una acusación por medio de la autoincriminación de Jesús. De encontrar. Autoincriminación. Pero la palabra para rellenar es encontrar. Encontrar. No tenía el propósito de sino de encontrar. Sí, Entonces, lo que vemos en el narrativo, un guardia le da una bofetada a Jesús por haber cuestionado a Anás. Y entonces termina diciendo, versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo. Y entonces, hermanos, esta era una casa, hermanos, de una persona de rango. En aquel tiempo, hermanos, esto era una casa muy especial. ¿Ok? En el sentido... Exactamente. Hermanos, de nuevo, hay muchos diseños, estaba buscando en internet, pero este es un diseño, ¿verdad? Si alguien hubiera recreado la casa de Caifás, esto sería un tipo estilo de la casa de Caifás. Y entonces, hermanos, llegamos al segundo juicio. El juicio de Caifás. Ahora, hermanos, este juicio es registrado primordialmente en Mateo y Marcos, ¿ok? Este es enfocado en Mateo y Marcos. Ahora, vamos a hacer algo. Los de medio es donde ustedes escojan, pero ustedes lean el pasaje de Mateo, ustedes lean el pasaje de Marcos. Y aquí está, ustedes el que quieran. O si quieren, a ver, de Carla, de aquí para acá, tú Mateo, hermana Chelo, de aquí para acá, usted Marcos. Ok, ahora, van a leer el relato y díganme, ¿cuál es el delito por el cual están tratando? ¿Qué es de qué le acusan? En ese relato, ¿de qué le acusan a Jesús? ¿Qué testigos presentan? ¿Cuál es la acusación? Porque lo están tratando de acusar, le están tratando de encontrar algo. Marcos 14, todos ustedes hermanos, Marcos 14, 53 al 65, y todos ustedes hermanos, Marcos 26, 57 al 67, ok. ¿De qué le acusan? Sí, ¿qué testigos presentan? Mateo dijo aquí primero. Sí. O sea, No, perdón, Mateo. Ustedes Mateo y ustedes Marcos. Busquen en la lectura. Léanle y búsquenle ahí en la lectura. Me voy a salir tantito para mandarles por suma los hermanos de las notas que estamos teniendo aquí. Que sepan que estamos haciendo.
hermano, ahí voy. Ya el hermano Ortega ya le anda. Ok, un minuto más. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuáles son los testigos? Testigos falsos. Ok, vamos a comenzar. A ver, los de Mateo. Hermanos, a ver, ¿quién quiere participar? Hermana María Jesús y hermano Ortega, a ver. En el 63 dice que, bueno, primero le dice que porque que a veces iba a construir el templo en 3 días, ¿no? Iba a Lo iba a edificar o a destruir. destruir. Y lo iba a edificar. Ok. Pero luego más adelante ya le dicen, pues Jesús callaba y todo eso, ¿no? Y le preguntaron que nos diga si eres tú, Cristo, el Hijo de Dios. Ok. ¿Notan? Ok, aquí. Ok, le dicen. Ok, presentan algo, un templo, y luego le quieren preguntar, dinos si tú eres El Hijo de el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? A ver, ¿qué encontraron los de Marcos? ¿Qué es la acusación? Hermano Jesús. Lo mismo, nomás que la acusación que desde el templo no les fue tan factible, ¿no? Más bien fue el 63 que dice, yo tengo la nueva traducción, dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la diestra de Dios. Vinieron y viniendo en las nubes del cielo. Entonces él se está identificando como yo soy. Ahí vamos. Entonces ahí ya el mismo sacerdote aprovechó y lo acusó de blasfemia. Ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Hermano Margarita, ¿usted quería decir algo? Sí, es igual que primero estaba lo que decía, el templo yo lo derribo y lo hago sin manos. Pero ya después cuando le preguntan, ¿es hijo de Dios? Y él dice, pero está muy diferente a la Biblia. Sí. Pero es prácticamente eso, ¿no? Los testigos pues eran falsos, porque no. Ok, eran testigos falsos y luego, ¿cuál de los evangelios dice que no concordaban? En Mateo. No concordaban, pero ni aún En así Mateo. concordaban en el testimonio. Ok, entonces parece que traen unos testigos. Oye, baby, algo de Jesús. Pues yo lo escuché que dijo que va a destruir el templo y que lo va a construir en 3 días. ¿Y tú qué escuchaste? Pues que creo que dijo 15 días. Y es como, ¿cuál es el delito? O sea, Como real acusación, o sea, lo que el mismo sacerdote vio que era cuando dijo que sí era, cuando aceptó que sí era el Hijo de Dios, cuando arrancó la vestidura, después dijo, ¿qué más? ahí vamos, espérenme, no se me adelanten, ahí voy. Dice, ¿qué más queremos? ¿Habéis oído esta blasfemia? Ahí vamos. Entonces, fue ahí donde y todos ellos le condenaron declarando ser dignos de muerte. Así es. Ahí vamos. De haber dicho que sí era el Hijo de Dios. Ok, bien, están bien, ya andan adelantándose. Ok, hermanos, note aquí. Es un esfuerzo deliberado para encontrar ¿qué? Una acusación, enfocándose en la declaración de Jesús en cuanto a ¿qué? O sea, presentan unos falsos testigos con un asunto del templo, pero pues es una acusación muy débil porque ni se contradice, no hay peso ahí. Sí, pero él no estaba hablando del templo, estaba hablando de su cuerpo. Sí. Ahora, hermanos, lo que ustedes ya notaron, por fin acusan a Jesús de qué? Blasfemia. Por afirmar que es el Mesías y Dios. Y se decide que merece morir. Ahora, hermanos, ¿por qué? Hermanos, Anás y Caifás son autoridades ¿de qué tipo?
religioso. Este no es el juzgado penal, ni es el juzgado mercantil. Este es el juzgado religioso. Civil. ¿Verdad? Religioso. Aquí. Bueno, no, pero este. No es eso. Yo estoy hablando de este. Este es el religioso. Entonces, acaban de encontrarle, le están retando, oye, dinos si tú eres el Cristo. Ahora, hermanos, nótese algo. Mateo y Marcos tienen una variante, ¿ok? Y aquí la voy a poner. En Mateo dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, usted tiene que pensar en esta declaración como un judío del primer siglo. Cristo, hermanos, acuérdense que es un título, no es un nombre. Es el Mesías. Él quería buscar, tú eres el líder, tú eres el hijo de David, tú eres el rey que nos va a rescatar de la opresión. Y luego le dice, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque había en el Antiguo Testamento que el hijo de David también iba a ser considerado un hijo de Dios. Ahora, el sumo sacerdote no le está preguntando, hermanos, como nosotros cristianos entendemos. Él está preguntando en una expectativa judía. Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Ok? Y además os digo lo que ustedes dijeron. Ahora, mire cómo lo cambia Marcos. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Hermanos, ¿por qué Marcos lo traduce o lo escribe como en una afirmación? Yo soy. ¿Y por qué Mateo lo pone de una forma indirecta? Tú lo has dicho. Por la posición de nuestro Señor Jesucristo, no es siervo y no es rey. No me convence. Ok, quiero que, ahora, hermanos, aquí viene. La respuesta está en lo que dice el Señor Jesús. Porque si el Señor Jesús dice, yo soy, entonces ellos tendrían que aceptar que Él es el liberador, que los va a quitar de su ¿qué? Opresión. Acuérdense, ellos tienen el cuello de Roma aquí el pie de los romanos aquí en el cuello. Entonces, si aceptan que Él es el Mesías, el Hijo de David, entonces este tiene que levantar una revolución y darles en la torre. Pero Jesús les dice, bueno, es lo que tú dices. O en Mateo le está tratando de decir, pues es como tú lo entiendes, pero miren lo que dice Jesús. Jesús aclara qué tipo de Cristo y qué tipo de Mesías es. Dos cosas. Y ahora verás al Hijo del Hombre, primero, sentado a la diestra del poder de Dios. Pero tú lo has dicho, es como diciéndole, pues si tú lo dices así, Pero aquí viene, ¿sí? Es una afirmación indirecta, pero de nuevo, aquí está el matiz diferente. Lo que está tratando de decirlo es, pues tú lo dices en estas palabras, porque acuérdense que ¿qué estaban buscando ellos en el Mesías? Ellos no estaban buscando el Mesías que viniera y muriera por sus pecados. Ellos querían un Mesías que los rescatara, que los liberara. ¿Ok? Ellos buscaban. Y entonces Cristo les dice, ok, en Marcos dice, yo soy, pero afirma de nuevo, y en las dos aclara dos cosas. Ahora veréis al Hijo sentado a la diestra del poder de Dios, y eso viene de una cita del Antiguo Testamento, y luego, viniendo en las nubes del cielo, y esa es otra cita del Antiguo Testamento. ¿Algunos de ustedes que saben más, saben de qué pasajes son? No. Es la primera declaración de Cristo viene de un versículo del Antiguo Testamento. Y la segunda declaración de Cristo viene de otro versículo del Antiguo Testamento. Salmos. El primero viene de Salmo 110:1. Otro es Daniel 3. Y el otro es Daniel. ¿Daniel qué? 7:13. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesucristo está contestando con dos versículos bien poderosos.
sobre la identidad del Mesías. En el primero, ¿se acuerda que lo retó a los fariseos? En la semana que el Señor Jesucristo está ahí, le dice a los fariseos, a ver ustedes que leen mucho la Biblia, ¿por qué en el Salmo dice, Yahweh le dijo a Adonai, siéntate a mi diestra? A ver, ¿cómo que el Mesías es hijo de David, pero es el Dios de David? A ver, entonces imagínense como lo que los sacerdotes, como si les hizo en su cabeza, pues, ¿cómo que es hijo de David y es el Dios de David? Y está usando ese pasaje. Y luego está usando, hermanos, Daniel, donde dice que el anciano de días, si está refiriéndose a Dios, le da a un humano todo el reino. Y entonces, entonces por eso, hermanos, se enchilan, porque ellos conocen estos dos pasajes. Se enchilan. ¿Qué más queremos? Este es un blasfemo. Está aplicándose dos pasajes del Antiguo Testamento que lo igualan con Dios. Y entonces, hermanos, ¿qué dicen? Que se muera. Ok, ahora, hermanos, aquí golpeo repetidamente a Jesús. Y aquí sigue el relato, hermanos, completo de las negaciones de Pedro en los 4 evangelios. Después, hermanos, de que pasa este segundo juicio, y se acuerda de Pedro, oye, tú eres, no, ¿cómo creen? Si hablas bien correcto, y empieza a maldecir, no, que ustedes, y el gallo canta. ¿Ok? Y bueno, esa también es una escena muy interesante. Ahora, hermanos, no sé si se dio cuenta en Juan. Dice Juan que él era conocido del sumo sacerdote. Entonces lo dejan entrar. Entonces ahí hacen un rollo y dejan entrar a Pedro por la palanca de Juan. Es por eso, hermanos, que los evangelios nos dicen que él estaba muy cerquita del Señor Jesús, negándolo. Pedro estaba muy cerquita del Señor Jesús, negándolo. ¿Qué Juan lo palanqueó? ¿Qué Juan? El apóstol. Exactamente. Ahora, hermanos, tercer juicio, el Sanedrín. Tercer juicio, el Sanedrín. Ahora, quiero enseñarle, ahorita vamos a regresar al mapita. Hermanos, cerca del templo, voy a poner este mapita. Hermanos, aquí en el templo, este es el templo. Todo esto es el templo. Y en uno de los lugares del templo, hermanos, estaba un lugar del Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, se compondría más o menos de 70 miembros judíos, ¿ok? Autoridades religiosas, presididos por el sumo sacerdote. Entonces, parece ser que en este tercer juicio traen al Señor Jesucristo ahora sí a un lugar del templo para dar cuentas ante todas las autoridades judías, ¿ok? En el Sanedrín. Ahora, hermanos, de nuevo, no tengo tanto tiempo pero esto es registrado primordialmente en Lucas 22:66, y ahí vamos a leerlo juntos. Lucas 22:66. Ahora, aquí de nuevo, si usted leyó, ahorita en los evangelios que los puse a leer, si usted lee Marcos y Mateo, parece ser que el sumo sacerdote y todo el Sanedrín están juntos. Parece ser que todos están al mismo tiempo y a toda hora si ya lo quieren matar. Lucas es el único que hace un poquito de diferencia en ese pasaje. Miren, vaya conmigo ahí a Lucas. ¿A dónde? 22:66. Dice, cuando era de
Ok, hermanos, esta es la de nuevo, esta es la siguiente notación. Cuando lo arrestan, vienen con antorchas, noche. Y aquí ya es que día. Estamos madrugando. Entonces, hermanos, parece ser, por eso digo que cronológicamente parece ser que lo están arrestando en la madrugada y lo traen de Anás, Caifás, y ahorita lo traen temprano al Sanedrín. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Cuando usted ve esa palabra, muy probablemente se refiere al Sanedrín. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio nos necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y entonces, hermano, acuérdense, estaba tratando de buscar una acusación y entonces dicen, miren, eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Y entonces, ok, el enfoque es la afirmación de ser ¿qué? Hijo de Dios. Hermanos, Hijo de Dios. Aquí el enfoque está en ser el Hijo de Dios. El concilio, hermanos, concuerda que Jesús merece la muerte. Y ahora, porque Carla y la hermana Chelo preguntaron, sigue el remordimiento y el suicidio de Judas. Hermanos, en Mateo y Hechos parece ser que el evento es diferente. ¿Ok? Vamos a leer Mateo 27, por favor. Vayan a Mateo 27. ¿Qué 3 al 10. Dice aquí, hermanos, voy a leerlo rapidito. Dice, Mateo 27, 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora, si se dan cuenta, aquí dice que se ahorca y luego compran ¿qué? El terreno. Ahora, vaya a Hechos, por favor. Hechos 2. Perdón, Hechos 1, Hechos 1. Versículo 15, desde el 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ok, hermanos,
¿Por qué son tan diferentes los relatos? Nada más es la narrativa. No es eso. Ok, ahora hermanos, aquí viene uno de los detalles. Para los escépticos de la Biblia, evalúan la Biblia en términos modernos. Pero estamos hablando con literatura del primer siglo. ¿Ok? Donde de nuevo, el énfasis de nuevo no era como que hoy en día que haz de las pruebas del polígrafo y haz de las pruebas de acá y tómale una foto y la cámara y que no había tanto detalle en la cronología, sino en los que los datos coincidieran. Entonces, aunque es difícil, una manera en que los teólogos han dicho esto, de nuevo, y usted puede estar no de acuerdo conmigo y podemos no estar de acuerdo, pero ellos dijeron, probablemente pasó esto. Judas se arrepiente, tira las monedas. Ellos no pueden, de nuevo, no lo pueden regresar a la ofrenda. ¿Por qué? Porque esto es lo que pagaron. Entonces lo que hacen los sumos sacerdotes es van y compran un terreno. Oye, queremos comprar un terreno, pero lo vas a escriturar a nombre de Judas. Porque no lo pueden escriturar a ellos, lo van a escriturar a nombre de Judas. Entonces, en algún momento, ahora, en el Evangelio se relata como que rapidísimo se murió. Pero pudiera ser que no, pudiera ser que esto está pasando en los siguientes días, que Judas se entera que compraron un terreno. Como protesta, adivine qué hace. Va al terreno y se ahorca. Ahora hermanos, esta es la cosa, no sabemos dónde compraron el terreno, pero dicen que este terreno era ¿para qué? Para enterrar extranjeros. Entonces probablemente no fue un terreno cerca, tan cerquita. Entonces se cuelga, y hermanos, ¿cuánto tiempo pasa un cuerpo colgado para empezarse a inflar y a hinchar? 1, 2 días. Entonces, de nuevo, los teólogos dicen, probablemente de nuevo, Judas en reproche va, se ahorca, y pasan 2 o 3 días donde está ahorcado, donde se cae y pasa lo que está describiendo. Y dice Pedro lo está diciendo en Hechos, y toda la gente supo. ¿Por qué? Porque este es uno de los discípulos. Para la gente no es Judas el traidor, para la gente es, oye, mira, ¿supiste del discípulo de Jesús? Se ahorcó. Y estaba en el campo y todo sus entradas. Y esa es la manera de reconciliar. Ahora, ¿por qué no lo dijeron de esa manera? Porque el punto no era los detalles, porque quién lo mató, de seguro no fue un suicidio, de seguro alguien le traía, no, lo único que están tratando de hacer es como, el punto es, Judas se suicidó. Ahora, el detalle, ahí es donde está el otro detalle, ¿ok? Ahora, eso es la mejor reconstrucción que da. Porque si no ellos se relataban de que lo habían sobornado. Hermano. Mira, aquí se supone que Luke escribió este hecho, ¿no? Es el resumen. ¿Sí? Escudriñó bien todo, preguntó. Él se hizo cargo de lo más bien. Sí. Por eso. Sí, probablemente, sí. Digo, Judas es el que está en un sentido recreando más los hechos. Bueno, entonces, hermanas, ya más o menos, esa fue lo que investigué. Es que hicimos esa pregunta en el discipulado. ¿Ok? Ahora, hermanos, cuarto juicio. Pilato la primera vez. Pilato la primera vez. ¿Está bien? ¿Ya se aburrieron o venimos bien? Hermano, ¿qué fue aquí? En el enfoque, la afirmación de ser él, en el tercer juicio. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Sí. Hijo de Dios. Ok, hermanos, cuarto juicio. Pilato. Si no puede nadie, nada, ya no puede nada. Aquí no puede nada. ¿O quieren que lo apague? Raúl, apágalo tantito este. Porque creo que nadie va a venir al culto de resurrección si nos enfermamos. Ahí lo van a apagar. Ahí está el control. Ahorita Saúl lo apaga.
Ahí está. Ok, bien hermanos, ahora, mismo asunto, ok. Los de este lado, hermanos, Lucas 23 del 1 al 5. Los de este lado, Juan 18, 28 al 40, ¿ok? Ustedes, Lucas 23, ustedes se van hasta aquí, Lucas 23, y ustedes, Juan 18, 28. Ahora, hermanos, aquí está mi pregunta. Lo traen a Pilato. Hermanos, ¿de qué lo acusan? Lea. ¿De qué lo acusan? Cuando lo traen a Pilato, ¿de qué lo acusan? Sí, es el rey. Vamos, lean, ahorita le participamos. ¿De qué lo acusan? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? Aquí con Pilato. Ok, bien hermanos, aquí la foto que tengo aquí es como creen que era el pretorio. El pretorio era un lugar donde estaban aquí abajo los acusadores, donde arriba estaban las autoridades y aquí enfrente estaba el acusado. ¿Ok? Entonces en este caso, ¿verdad? Pilato va a estar con Jesús aquí arriba y la gente que le acusa acá abajo escuchándolos. ¿Ok? Este era el lugar del juicio, ¿verdad? Y la Biblia lo traduce como el pretorio, en la versión en inglés es judgment seat, ¿verdad? Entonces, ok, aquí hermanos, ¿verdad? 3 acusaciones. ¿Cuáles fueron? A ver, hermano Ortega. Una de sedición, y como les convenía que él era político, tú sabes, alborota a la gente, no quiere pagar el tributo, y otra es tributo, sedición, y no sé si alborotar a la gente también equivale a... Ok, ahí vamos, sí. En el 2 dice que pervierte la nación, que podría darle tributo a César y que él mismo dice que es rey. Ok, ahora, hermanos de Juan, ¿cuáles son las acusaciones? Yo nomás vi una, pastor, que era rey. Ok, y bueno, y en ese tiempo se le llama sedición, ¿por qué? Porque está tratando de levantar otro gobierno y otro rey que no es romano. ¿Ok? Pero por su lo que me gusta a mí, le digo, sí, soy el rey, pero no en este mundo. Ok, ahí vamos, ahorita vamos a ver. Ok, ahora hermanos, ¿dónde nos
nos quedamos en el juicio del Sanedrín? ¿Cuál fue la acusación del Sanedrín? Blasfemia. Y entonces, ¿por qué vienen con el señor Pilato y lo acusan de otra cosa diferente? No era otra cosa diferente, Porque era sino que político. también iba a ser el rey, era hijo de David. No, sí, pero ¿por qué no? Oye, Pilato, fíjate que este hombre dice ser hijo de Dios, dice serse con Dios. Es que aquí Si este mismo, no fuera malhechores, no te lo habríamos entregado. A ver, Saúl, espérame, dale chance a Saúl. Porque los romanos se metían en asunto religioso, ellos eran juicio no religioso, ellos Exactamente, hermanos. Ok, y aquí, ellos dan 3 acusaciones falsas diferentes al énfasis religioso de los judíos. 3 cosas: pervierte la nación, prohíbe pagar impuestos a César y dice que eres el Cristo, un rey. Entonces, bien lo que dice Saúl, y yo creo que ya lo sabían. O sea, no pueden venir diciéndole porque Pilato se va a reír de ellos. No, es eso, por favor, si tienen una bronca entre ustedes, resuélvanla. ¿Se acuerda que Pablo más adelante tuvo un asunto así en Corinto? Oye, vienen hermanos, vienen al juzgado, vienen con el juez. Queremos hacer un cargo. ¿Qué? Es que este hombre dice que de un Jesús que murió, que resucitó, y Pablo dice que está vivo. Y yo lo sé como que, el juez, ¿es en serio? ¿Viene por asunto de palabra? Sáquense de aquí. Porque ellos no se van a meter en asuntos religiosos. No se van a meter en asuntos. Entonces vienen los judíos, de nuevo, están pensando, ok, no lo podemos acusar de eso, pero tenemos que ¿qué? Que dirigir la acusación para que el juez romano, ¿verdad? Entonces lo acusan de 3 cosas, hermanos, ¿verdad? Que pervertir la nación, pagar impuestos. Ok, ahora, hermanos, aquí Pilato declara la inocencia, ¿verdad? Ahora, ¿se da cuenta cuál es el que tiene el relato más largo de la conversación entre Pilato? Oye, contéstame, ¿no sabes que yo tengo poder? ¿Y qué le dice? ¿No sabes que yo tengo poder para sacarte de aquí? No. Pero tú no tienes poder. Si no te fuera dado del cielo. Y luego, oye, que tú eres un rey. Y lo que dijo el hermano Cruz, es que mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Entonces, hermano, imagínense que un hombre le está diciendo, mi reino no es de este mundo. Y lo acusan de sedición. Pilato. Yo creo que hasta pensó que estaba loco, ¿no? Así como que mi reino no es de este mundo. No había extraterrestres en aquel tiempo, pero ya en nuestro tiempo ya hay extraterrestres. Y no, pues quién sabe de quién es. No había cruz del norte. Ahora, hermanos, detalle aquí. Cuando se menciona que es de Galilea, Pilato decide enviar a Jesús a Herodes Antipas, quien está visitando Jerusalén, esperando que Herodes haga. Hermanos, aquí como se la barrió como los jueces. Eso no me corresponde, a mí es de Galilea. Ah, pues ese es de otra jurisdicción. Ahora, hermanos, y aquí viene nuestra duda. ¿Qué ejercían Pilato y Herodes en el gobierno romano? Pilato, hermanos, era un gobernador impuesto por el César. Tenía un poquito más autoridad, pero era un gobernador de Judea. Judea era la región incluyendo Jerusalén. Herodes era un gobernador, se le llama tetrarca porque es el siguiente en el cuarto espacio. Y él es un gobernador regional de la parte norte de Galilea. Él es como el local. Imagínense que el gobierno tiene su gobierno, pero tiene un local. Entonces, eran parecidos, pero quien tiene más poder que Herodes es Pilato. Pero Pilato, notando que Herodes, él es de Galilea, él está al norte. Pero ahora, hermanos, casualmente está en Jerusalén. Y entonces Pilato dice, no, mándenlo a Herodes. ¿Ok? Y entonces, hermanos, lo mandan a la casa de Herodes.
Este es el palacio de Herodes en Jerusalén. Hermanos, este es el palacio de Herodes en Jerusalén. Y entonces, hermanos, este es el quinto juicio, que es muy sencillo. Dice en Lucas 23, acompáñenme a Lucas 23. El quinto juicio es Herodes Antipas. Lucas 23. Ok, dice, hermanos, dice Lucas 23, versículos 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, esperando verle hacer alguna, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, esto significa que se burló, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ahora, note aquí, hermanos, y esto es muy sencillo. Herodes está interesado solo en ver ¿qué? Milagro. Él quiere ver un milagro. Los soldados se burlan de Jesús y Herodes le devuelve a Pilato sin pronunciar un veredicto. Ahora, hermanos, imagínense. Pilato lo manda a Herodes lo regresa, y cuando viene otra vez a Pilato, viene con un manto púrpura. Viene bien vestido. ¿Qué pasó? Lo mandé que lo enjuiciara y ahora viene bien aquí vestido como un rey. ¿Qué está pasando aquí? Y de nuevo, hermanos, Herodes no tenía ningún... Ahora, hermanos, esto es muy interesante porque este es el Herodes Antipas que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Este es el Herodes Antipas que le quitó la esposa a su hermano Felipe. Este es el Herodes Antipas. Y medio, hermanos, medio sanguinario, pero aquí no quiere nada. Simplemente se está burlando de Jesús. Simplemente. Y entonces, hermanos, llegamos al último juicio. Pilato la segunda vez. La versión más larga, hermanos, está registrado en los 4 evangelios. Y la versión más larga es la versión de Juan. Juan 18, sí, pero no vamos a leerla toda. Voy a comenzar desde el versículo 19. ¿Ok? Sí, ahora, hermanos, si leemos Juan, hermanos, de nuevo, si leemos Juan, parece que nunca en Juan aparece que lo mandó a Herodes, pero lo mandó a Herodes. ¿Ok? Si usted lee el relato de Juan, nunca aparece, por aquí Herodes, no. Eso aparece en otro evangelio. Entonces, este es el detalle por qué la armonía es muy suave. Porque ahí es donde se puede ver Pilato la primera vez, Herodes, y luego ¿qué? Regresa a Pilato. Ahora, quiero que vea, por favor, Juan 19:1. Así es que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decía: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Hermanos, esta es la segunda vez que viene con Pilato, y entonces Pilato ya le pone unos trancazos bien fuertes para que vean lo serio y lo golpeado que está.
Pilato, hermanos, pónganse en el Pilato, pues ya lo golpearon, entonces a lo mejor la gente va a decir, y entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, note aquí, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Caray. Y la acusación de perverte la nación no para César y aquí te cambió, ¿no? Y entró otra vez, versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, ¿tuvo qué? Más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte, que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque los judíos daban voces, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en el hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. La Nueva Traducción Viviente, ¿qué hora es la hora sexta? ¿El versículo es? 14. Las 6 de la tarde. Era el mediodía. Hermanos, esta es la anotación. Hermanos, lo agarraron de noche. Estaba en el concilio temprano. Y aquí esta es la segunda vez con Pilato y este es el mediodía. Entonces le digo, vamos a decir que lo agarraron a las 12 de la noche. Y lo agarraron y este es las 12 de la tarde. El Señor Jesucristo anda en 12 horas en estos 6 juicios. Si decimos que menos podría ser. Pero ya tiene 12 horas, hermanos. Y le han golpeado varias veces. Versículo, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquele. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, note aquí, hermanos, los últimos detalles aquí. Se resalta el silencio y la falta de defensa de Jesús. Hermanos, si el Señor Jesús se hubiera defendido, adivine qué hubiera pasado. Estaríamos en el infierno todos. No lo hubieran crucificado. Pilato intentó usar a Barrabás para librar a Jesús, pero la multitud pide que se libre a Barrabás. Los soldados azotan a Jesús y le ponen una corona de espinas. Pilato se enfoca en la inocencia de Jesús. Ahora, hermanos, Pilato de nuevo intenta librar a Jesús, pero por fin capitula sobre el asunto de la lealtad a César. Hermanos, ¿por qué tuvo mucho miedo Pilato con esto? Hermano Jesús. Bueno, estaba leyendo yo el panorama del Nuevo Testamento y dice que si había una rebelión en el pueblo, no iban contra el pueblo, iban primeramente contra el gobernador. Tenía el ejército romano, mataban al gobernador en ese momento y luego ya empezaban con el pueblo. Entonces por eso tuvo Pilato miedo, porque era muy probablemente que si había otra sedición, porque acababa de pasar la Barrabás, fueran por él. Hermanos, y esto es muy interesante. Pilato ya tenía un asunto.
Hermanos, Pilato es el que tiene el control del ejército romano. Él está encargado para eso, calmar revueltas y quitar todas esas cosas. Entonces ya había tenido una, que no se relata en esto, pero se relata en Antigüedades. Josefo, un historiador judío, Antigüedades de los judíos y Historia de los judíos, él relata que Pilato ya tenía un asunto ahí. ¿Ok? Y entonces, hermanos, ahora, acuérdense, estas son las autoridades religiosas que le están diciendo, hermanos, como niños chillones, si tú no lo matas, le vamos a ir a decir a César que hay otro que se quiere levantar rey y tú no estás haciendo nada. Le vamos a decir a César que hay otro que se está levantando como rey en lugar de César, y tú, que tienes el ejército y el gobierno para pagar cualquier cosita de eso, no estás haciendo. A ver qué dice César. Y entonces, imagínense, Pilato se encuentra en ese asunto. Porque, hermanos, estos son autoridades religiosas. No es un señor de ahí de la esquina. Estas son autoridades religiosas que tienen su palabra tiene un peso. Y lo están amenazando. Y, hermanos, ahora, esta es la otra cosa más fea. Los fariseos, en un acto de hipocresía, afirman que César es ¿qué? Su rey. Hermanos, los que menos querían a Roma y estaban buscando un Mesías libertador eran los fariseos y los judíos. Pero ahora, hermanos, ellos le tienen más odio a Jesús que a los romanos. Hermanos, odian más a Jesús. Hermanos, ¿puede imaginarse eso? Odian más a Jesús que a los romanos. Y entonces ellos dicen, César es nuestro rey. Y entonces, hermanos, ellos, para los líderes religiosos, si sus pupilos hubieran estado allí enfrente, que yo no sé si a lo mejor estuvieron, ellos hubieran pensado, estos son unos hipócritas en la sinagoga, nos están diciendo que Jehová es nuestro rey, Yahweh es nuestro rey, el Mesías, el hijo de David va a ser nuestro rey. Y ahora estos que enseñan todos los sábados en el Shabbat, están diciendo que ¿qué? César, hipócritas. Estos que cada sábado están diciendo que Dios es el único rey, absoluto rey. Ahora mírenlos aquí. Y entonces, hermanos, Pilato se lava las manos de la sangre de Jesús, quien recibe una paliza humillante y es llevado a la cruz. Y es ahí de nuevo, esta es la anotación, hermanos, donde a la mediodía lo azotan, le ponen una cruz y es llevado al lugar de la calavera. Hermanos, en nuestro mapita hay algo que no tengo aquí, hermanos, pero se llama, hay una música, hay un himno, y hay algo que hacen, hermanos, los cristianos cada Semana Santa en Jerusalén, que se llama el trayecto de la Vía Dolorosa. ¿Han escuchado eso? Sí. El trayecto de la Vía Dolorosa. Es más, hay un himno de la Vía Dolorosa. Y lo que hacen es tratar de un recordatorio de todo el camino por donde posiblemente fue llevado Jesús hasta, ¿verdad? Ahora, hermanos, este lugar de la calavera es más o menos a las afueras de Jerusalén, pero no tan a las afueras que es perceptible. Miren, aquí lo identifican como el Gólgota. Las cruces que en algún modo podían verse a lo lejos. ¿Ok? Ahora, hermanos, él dice que está desde la hora sexta hasta la hora novena, mediodía a las 3 de la tarde. Acuérdense que todo lo que va a pasar es impresionante. Oscuridad. No es un eclipse, hermanos, es oscuridad por 3 horas. Hermanos, lo que está pasando es de tener miedo, porque se va el sol. Y hay oscuridad. Y no es como que acuérdense que tienen alumbrado público y todas esas cosas. Y hermanos, y bueno, usted sabe lo demás del relato. Les urge a los judíos que se mueran, porque a las 6 de la tarde comienza el día sagrado y la fiesta. Ellos no pueden estar tan tarde. A las 6 de la tarde. Entonces, hermanos,
Están viendo que esto está tardando. Ellos no pueden, a las 6 de la tarde ya tienen que estar en sus casas porque es fiesta sagrada. No pueden pasar. Y entonces es donde apresuran y presionan y entonces matan a los malhechores. Y cuando llegan con Jesús se encuentran que Él está ¿qué? Muerto. Muerto. Él está muerto. ¿Verdad? Entonces José de Arimatea y Nicodemo piden el cuerpo. Estos son judíos. Y entonces, hermanos, rapidísimo, tratan de, como pueden, acomodar, preparar el cuerpo, dejarlo en la tumba, porque a las 6 de la tarde, ellos no pueden estar ahí. Ellos a las 6 de la tarde, ya es el día sagrado. Es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Este es el día sagrado. Y entonces, hermano, lo entierran para esperar 3 días para la resurrección. Y aquí, hermanos, terminan los 6 juicios. Y hay muchos más detalles, pero nada más queríamos enfocarnos en los 6 juicios.